Bienvenida sentada aquí cómodamente en el comedor de nuestro hogar, porque vamos a hablar de un tema serio, de un tema que tiene que ver con los abuelos, tiene que ver con los padres, con algo que a todos, fíjese bien lo que le digo, a todos de una u otra manera nos ha sucedido. A cada ser humano que tiene hijos y a cada abuelo que tiene nietos. Y la pregunta es, ¿por qué en ocasiones los adolescentes son tan contestones y tan falta de respeto? A ver, ¿por qué pasan estas cosas? Y a uno le duele, por lo menos a mí me dolía, me ponía sentimental. Decía, pero ¿cómo es posible que me puedas responder de esta manera? Yo soy tu madre, ¿no me puedes hablar así? Entonces vamos a analizar por qué ese cambio de humor y temperamental en los adolescentes, que nosotros no los tomamos personal, que es verdad que deberíamos pensar, bueno, así me pasó a mí también, bueno, son trastornos hormonales, bueno, eso se le va a pasar, bueno, no hay que hacerle caso y dejárselo pasar. Vamos a darle hoy soluciones prácticas para poder manejar a los adolescentes contestones, que a algunos se les pasa, gracias a Dios, pero a otros no. Vamos a conectarnos hasta la oficina de una especialista en psicología, la doctora Hilda Marla Chica. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar en tu programa y sobre todo para dilucidar este problemón, ¿no? Que lo viven los papás prácticamente a diario de hijos adolescentes. Ahora, seamos honestos, doctora, tú y yo. ¿Tú fuiste una adolescente contestona? La verdad que yo recuerdo, no, yo era muy bien portada, pero realmente no es la norma. O sea, la norma dice que el adolescente suele ser contestón, que suele buscar en su proceso de identidad, empieza a diferenciarse de sus papás que antes los tenían idealizados, ¿sí? Cuando eran muy pequeños, para uno los papás eran los superhéroes, no tenían defectos, pero conforme se transita la adolescencia, debe, a juro y porque sí, ocurrir un periodo de diferenciación. Y dentro de ese periodo de diferenciación yo voy a opinar distinto, voy a ver tus defectos, si tú dices blanco yo voy a decir negro, porque bueno, justamente hay una crisis de identidad, una crisis donde yo debo diferenciarme de ti y empiezo a cuestionar inclusive la norma y ahí es donde se vuelven contestones. Ahora, esa acción que los adolescentes comienzan a practicar, óyeme, y cada vez más temprano, porque hace 20 o 30 años eran una etapa entre los 12, los 17 años, más o menos 18, ya después empezaba a bajar un poquito esa temporada de adolescentes rebeldes, contestones y faltas de respeto, pero ahora yo lo puedo ver en las familias que se quejan de esto con niños de 9 y 10 años. Bueno, es que realmente la adolescencia se está como adelantando. De hecho, tengo papás que dicen, bueno, mi adolescente de 7 años... Y es que, bueno, hay una cantidad de cosas que no vivíamos nosotros. Los adolescentes ahorita o los niños son nativos tecnológicos y cuando utilizan en exceso los dispositivos, empiezan a dormir mal, no duermen las horas suficientes reglamentarias y eso hace que se segregue, que no se segregue la hormona o la melatonina. Y la melatonina lo que hace es retardar el periodo preadolescente. Entonces vemos adolescentes que están durmiendo menos, que tienen sueños alterados y por tanto eso puede explicar un poco cómo ya la adolescencia se está adelantando, ¿no? Entonces por eso es importante las normas, el tema de los dispositivos en la casa, para que puedan tener un desarrollo acorde y no que esas etapas se vivan de manera anticipada, porque es verdad, o sea, yo he tenido niños que se están comportando como adolescentes y bueno, tiene que ver un poco también con el tema de las pantallas, regularlas. Bueno, vamos a darle soluciones a los padres y a los abuelos, porque yo te digo a ti, yo que tengo una hija que realmente ha sido muy buena hija, hubo un momento ahí en que yo decía, y la suerte duró muy poco, muy poco, pero la verdad que yo sí me lo tomaba personal, a mí me afectaba, me echaba a perder el día, me ponía sentimental y yo decía, pero ¿cómo se le ocurre responderme así? Si yo soy su mamá. Entonces, realmente, en un momento de ser contestón, el adolescente o la adolescente, ¿cómo deberíamos reaccionar los padres? Muy bien, yo siempre les digo que repitan este mantra y es que no se lo tomen personal. Las respuestas emocionales exacerbadas de tu hijo son cerebrales. En la medida en que yo como papá digo, es que mi hijo me gritó, no es que te gritó, tu hijo gritó, no te lo tomes personal.
yo como adulto entonces voy a tener un acompañamiento más respetuoso, voy a entender que no es que la tiene agarrada conmigo, y mirando esto de forma distinta voy a poder ayudarlo a salir de ese trance. Es importante que los papás entiendan que en el periodo adolescente se caracteriza también por una serie de cambios y ajustes. Imagínate que tienes un teléfono que se está reiniciando, ¿sí? Todos tenemos celulares y pasamos por esa etapa. Así ocurre en el cerebro de los adolescentes. Entonces, si los papás no entienden esto, fácilmente piensan que ya el adolescente lo dejó de querer, sienten que ellos hicieron algo. Es que a veces el adolescente sin tú haberle hecho nada puede responder mal. Cuando tú empieces a no tomártelo personal, vas a tener un mejor acompañamiento. Hay 3 cosas que desajustan las emociones en el adolescente. En primera instancia está la zona de la amígdala cerebral. No son las amígdalas que se encuentran en la garganta, porque mucha gente me dice, pero ya a mi hijo le quité las amígdalas, entonces está fregado. Hay que aclarar que hay una zona del cerebro que se llama amígdalas, que se encarga de crear las emociones. Eso está como electrocircuitado, es decir, hay un desajuste y un desbalance, entonces muestran respuestas exacerbadas. Es fácil que un adolescente pase rápidamente de una respuesta de euforia a una respuesta de ira. Obviamente que las respuestas de euforia y de felicidad no estamos mal con eso, ¿verdad? El problema es cuando entonces están malhumorados, empiezan a responder mal, y eso es lo que miramos, lo que volteamos a mirar. Entonces, entender que la amígdala allí está completamente inmadura, está desajustada, pero no solamente la amígdala, hay otra zona del cerebro, que es la zona prefrontal, que también se encarga de regular los impulsos, de regular las emociones. Entonces, manda impulso donde no debe mandarlo en el momento menos indicado. Eso está desbalanceado. Y además súmale las hormonas, los cambios hormonales que ocurren en el periodo adolescente. Entonces, tenemos 3 desafíos, tenemos 3 áreas del cerebro y de la personalidad del adolescente que juegan en contra. Si nosotros no entendemos esto, es muy fácil que nos enganchamos y que el acompañamiento sea menos tolerable para el adulto. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Entender esto por un lado. No significa que tú te vas a aguantar las groserías de tu adolescente, pero muchas veces los papás se enganchan y también responden de forma grosera. Esto no es acompañar. Acompañar es que yo entiendo que no tiene que ver conmigo su respuesta, darle alternativas de respuesta a tu adolescente y sobre todo darle modelamiento. Si el papá no se engancha y da una respuesta asertiva, el adolescente poco a poco pues va a sentirse acompañado y no se va a aislar tanto como es lo que realmente ocurre en el periodo adolescente, que Doctora tu hijo entonces no te empieza a contar cosas. Me tengo que ir porque tengo compromisos que cumplir comerciales. Rapidito, ¿me puedes decir, y los abuelos qué hacen? Los abuelos es lo mismo, los abuelos son figuras de autoridad, pero no tan fuertes como los papás. Los abuelos no son los segundos padres, los abuelos acompañan en la adolescencia. Y pues también tener como un trato respetuoso hacia ellos, no engancharse, entender eso para que el adolescente pues vuelva en sí y pueda tener respuestas más asertivas y más saludables. La verdad que yo te digo a ti la verdad, es una tarea titánica, porque Sí. Lo primero que dijiste es lo que tenemos que hacer, no tomarlo personal, pero en esos segundos es tan difícil. Pero es parte Por eso del es que uno tiene que aprendizaje controlar. y de nuestro control emocional, que es parte de nuestro crecimiento como seres humanos. Y cuando logramos controlarnos, se lo digo porque yo lo practiqué, y decimos, no voy a lograr que sus palabras me saquen de mi equilibrio y mi paz, voy a hacerme la idea que no he escuchado nada que me afecte, después nos da mucho orgullo a nosotros mismos, que nos abrazamos, nos aplaudimos, porque no pudieron sacarnos a nosotros del equilibrio y la paz, que es lo que ellos como adolescentes intentan con su revolución hormonal. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Control emocional, eso es todo lo que tenemos que tener, y no tomarlo personal a las contestas de nuestros adolescentes. Vamos a hablar ahora de artritis del dedo pulgar. Ay, 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 ay. Es muy frecuente en las oficinas de nuestros ortopédicos especialistas en mano. Y nuestro querido doctor Eric Balaguer nos los va a comentar.